Nadie en el Valle de Santa Rita olvidará aquel día en que un hombre a punto de casarse vio a su pasado encarnado al borde del camino. Cuando Esteban Márquez vio a su exesposa embarazada, cargando leña como si nada, supo que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Cabalgaba tranquilo con su nueva prometida abrazada a su cintura, pensando en la boda que se celebraría en 3 semanas. El sol de la tarde caía sobre los campos de maíz y el polvo del camino se levantaba bajo los cascos del caballo. Todo parecía en su lugar, hasta que la vio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Allí estaba, junto al viejo mezquite que marcaba el límite de las tierras de los Márquez, Trinidad Solís, su exesposa, con un atado de leña en la espalda y un vientre redondo que el vestido gastado de algodón apenas lograba ocultar. Embarazada, sus pies descalzos se hundían en el polvo, pero su mirada estaba en alto. El caballo disminuyó la marcha por instinto, como si también sintiera el peso de aquel encuentro. Detrás de Esteban, Remedios, su nueva prometida, hija del hacendado más poderoso del valle, se quedó en silencio. Había oído historias como todos en el pueblo. ¿Quién es?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Esteban tragó saliva. El gusto a tierra seca se le pegó al paladar. Nadie importante, respondió, pero la mentira le ardió en la lengua. Trinidad levantó la vista. Sus ojos negros se clavaron en los de Esteban. No había súplica, no había odio. Solo un cansancio antiguo, como el de la tierra después de muchas cosechas. Ajustó el peso de la leña en la espalda y siguió caminando hacia las casitas de adobe en la loma, donde vivían los jornaleros sin tierra. El mundo siguió. El caballo avanzó. Remedios retomó, con voz temblorosa, alguna frase sobre las flores de la iglesia, pero dentro del pecho de Esteban algo se había roto. Aquella noche no pudo dormir. El viento soplaba entre los mezquites y hacía crujir las tablas del techo, pero el ruido que más escuchaba era el de sus propios pensamientos. Veía una y otra vez la imagen de Trinidad con el vientre hinchado, caminando sola por el camino polvoriento. 2 años atrás, la vida de Esteban era otra. Trinidad era su esposa desde hacía 4 años. Se habían casado jóvenes, con más ilusiones que certezas, pero los años pasaban y el vientre de Trinidad seguía vacío. Las comadres murmuraban. El médico del pueblo encogía los hombros. Su madre repetía sentencias antiguas. Un hombre necesita herederos, Esteban. ¿Para quién trabajas la tierra si no es para tus hijos? El peso de esas palabras, repetidas día tras día, terminó haciendo grietas en el matrimonio. Un día, frente al juez del pueblo, firmaron unos papeles amarillentos que decían divorcio. Ella se fue a la casa de sus padres en la loma. Él se quedó con la casa grande, las tierras y el silencio. Se convenció de que había hecho lo correcto. Ella podrá rehacer su vida, se decía, y yo tendré mi familia algún día. Lo que Esteban nunca imaginó es que ese algún día lo encontraría de frente de esa manera. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a asomar detrás de los cerros cuando Esteban ya estaba de pie. Intentó distraerse revisando las cercas, contando el ganado, hablando con los peones. Pero en cada esquina del rancho veía un recuerdo. Trinidad en el patio, barriendo, Trinidad en la cocina, cantando bajito mientras volteaba las tortillas, Trinidad en la cama, mirando al techo en silencio después de otro mes sin noticias. Al caer la tarde, cedió. Tomó el sombrero de palma, se lo caló hondo y salió caminando hacia el camino del mezquite.
No sabía qué iba a decirle, solo sabía que tenía que verla. Trinidad estaba allí otra vez, pero sin leña. Sentada bajo el mezquite con las manos sobre el vientre, mirando el valle teñido de naranja. Parecía una estatua de barro viejo, firme a pesar de las grietas. Esteban se detuvo a unos pasos. Se quitó el sombrero. El silencio entre ellos pesaba más que los sacos de maíz en tiempo de cosecha. ¿Cuánto tiempo?, preguntó al fin, con la voz rasposa. Trinidad tardó en contestar. 6 meses. 6 meses. Esteban hizo cuentas. Recordó la fiesta patronal de Santa Rita 8 meses atrás. Recordó el olor a pólvora, la música del violín y la jarana, el pulque corriendo como río. Recordó haber visto a Trinidad entre la gente, con un rebozo azul cubriéndole el cabello. Recordó que bebió más de la cuenta. Recordó la bodega detrás de la iglesia. Un beso, una caricia, una noche entera intentando olvidar que estuvieron casados alguna vez. Solo una noche. «¿Es mío?». La pregunta le salió tan baja que casi se la tragó el viento. Trinidad lo miró, sin huir. «¿Importa?». Esas 2 palabras lo atravesaron como una espina. «Claro que importa». Ahora su voz sí salió fuerte. «Si ese niño es mío, tengo derecho a saberlo. Tengo que...». «¿Tienes que qué, Esteban?». Trinidad arqueó una ceja con calma. «Dejar a tu prometida rica y venirte a vivir otra vez a la casa de adobe en la loma. ¿Soportar a tu madre diciendo que arruinaste tu vida?». El silencio se hizo más denso. «Yo no vine a pedirte nada», continuó ella, más suave. «No te busqué. No fui al rancho a llorar a tu puerta. Este niño es mi responsabilidad, solo mía». Trinidad se incorporó con cuidado, apoyando una mano en el tronco del mezquite. El vestido simple se tensó sobre el vientre. «Si es tuyo o no, eso es cosa entre Dios y yo. Tú ya hiciste tu elección hace 2 años, cuando firmaste esos papeles. Yo aprendí a vivir con eso». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y echó a andar hacia la loma. Esteban se quedó ahí, como clavado a la tierra. La veía alejarse y por primera vez sintió que quizá él no había sido el único en tomar decisiones. Los días siguientes fueron un castigo lento. En la mesa con Remedios, su mente estaba en el río donde sabía que Trinidad lavaba ropa. En las charlas con el suegro, don Laureano, dueño de la hacienda La Esperanza, su cabeza se llenaba con la imagen del vientre de Trinidad, subiendo y bajando mientras ella respiraba bajo el mezquite. Remedios notó algo claro. «Estás diferente», le dijo una tarde mientras probaban el mole que servirían en la boda. «Más callado. ¿Te arrepientes?». «¿Arrepentirme de qué?». Trató de sonreír. «De casarte conmigo». La pregunta lo atravesó. No supo qué responder. Y esa vacilación, aunque duró apenas un suspiro, se le reflejó en los ojos. Remedios bajó la vista. No insistió. Pero algo en ella también cambió desde ese día. El pueblo, como siempre, observaba. Santa Rita era un lugar pequeño, casas de adobe apretadas alrededor de la plaza, la iglesia de paredes blancas, el kiosco donde los viejos se sentaban a ver pasar la vida. Nada se le escapaba a nadie. En el mercado, las voces iban y venían entre los puestos de jitomate, chiles y frijol. Una tarde, mientras Esteban compraba sal y velas, escuchó sin querer la conversación de 2 mujeres mayores junto a una canasta de naranjas. «Pobre Trinidad», decía una, «trabajando hasta el último día». «¿Supiste lo del niño que perdió hace años?». Esteban se congeló. Fingió revisar unos chiles, pero aguzó el oído. «Claro que supe», respondió la otra. «Mi comadre la partera fue la que la atendió. De 3 meses estaba. Lloró como nunca. Pero no quiso que nadie se enterara, menos su marido. Tenía miedo de que él la dejara. Y al final la dejó igual, pero por creer que no podía tener hijos,
suspiró la primera. La vida es cruel, comadre. Las manos de Esteban empezaron a temblar. El sonido del mercado se volvió un rumor lejano. Trinidad había estado embarazada, había perdido un hijo suyo, y él no supo nada. Nunca. Salió del mercado con el corazón en la garganta. Cada paso que daba levantaba polvo y recuerdos. Esa noche fue a ver a su madre. La casa de ella, al otro lado del pueblo, olía a café de olla y a tortillas recién hechas. Doña Eufemia, mujer de carácter fuerte y pocas palabras, lo recibió con un gesto de la cabeza. «Siéntate», dijo, sirviéndole café. «Tienes cara de no haber dormido en una semana». Esteban se dejó caer en el banco de madera, miró sus manos, curtidas por el trabajo, y de pronto se sintió pequeño, como cuando era niño y se escondía detrás del rebozo de su madre. «Mamá», empezó, «necesito decirte algo, y no sé si después de escucharlo vas a seguir viéndome igual». Le contó todo. La noche de la fiesta patronal, el embarazo de Trinidad, la conversación en el mercado, la boda próxima con Remedios. El niño que quizá era suyo, creciendo en el vientre de la mujer a la que había dejado. Doña Eufemia lo escuchó sin interrumpirlo, con la taza de café entre las manos. Sus ojos, cansados pero lúcidos, no mostraban sorpresa. En un pueblo como ese, las noticias volaban más rápido que las cartas. «Tu padre», dijo al final, «también tuvo que elegir una vez». Esteban alzó la vista. Siempre había visto a su padre como un hombre recto, firme como los mezquites del cerro. «Antes de casarse conmigo, estaba comprometido con otra», continuó ella, «una muchacha de hacienda, hija de patrón. Tenía tierras, ganado y hasta piano en la sala. Todos decían que con ese matrimonio iba a asegurar su futuro». «¿Y qué pasó?», susurró Esteban. «Pasó que yo me quedé embarazada de él, una muchacha sin nombre ni tierra, sirvienta en casa de otros. Le dije que podía irse, que nadie tenía por qué saberlo. Este hijo es mío, no te preocupes», le dije. «Pero tu padre no quiso». Me miró a los ojos y me dijo: «Al mal tiempo buena cara, Eufemia. Un hombre se mide por las cosas de las que no huye, y yo no voy a huir de mi propio hijo». Perdió la boda, perdió las tierras, empezamos con nada, concluyó, mirando la pared de adobe como si pudiera ver a través de los años. Pero cada noche se acostaba tranquilo. «Y eso, hijo, no se compra ni con toda la hacienda de don Laureano». Esteban sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si hasta entonces hubiera estado viendo su vida a través de un vidrio sucio. «¿Y tú qué harías si fueras yo?», preguntó. «Yo no soy tú», respondió ella, «pero te diré esto, el dinero va y viene, las tierras cambian de dueño, lo único que se queda contigo hasta el último suspiro es lo que haces con tu conciencia». Y aquí se tocó el pecho. No hay cómo hacer trampa. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Al día siguiente, Esteban se levantó antes del alba. El gallo todavía no cantaba cuando él ya estaba ensillando el caballo. No fue al rancho, no fue al mercado, fue directo a la casa grande de don Laureano. La hacienda La Esperanza se alzaba orgullosa en medio de los campos de agave, con sus paredes blancas y su portal ancho. 2 columnas de piedra sostenían el techo, y desde el patio se escuchaba el rebuzno de los burros y el murmullo de los peones. Remedios lo esperaba en la sala, sentada derecha en una silla de respaldo alto. Vestía un sencillo vestido claro, sin adornos de novia. Sus ojos, normalmente dulces, hoy estaban serios, atentos. «Sabía que ibas a venir», dijo, antes de que él abriera la boca. «Necesitamos hablar», respondió Esteban. Se sentaron frente a frente.
El silencio se coló entre ellos. Él no se escondió detrás de medias verdades. Le habló de Trinidad, del embarazo, de la noche de la fiesta patronal, de la culpa, de la conversación con su madre. Mientras hablaba, iba sintiendo que cada palabra pesada salía de su pecho. Remedios lo escuchó, inmóvil. Cuando terminó, se quedó un momento mirando sus manos apoyadas en el regazo. El reloj de pared marcaba los segundos como si cortara el aire con cada tic-tac. ¿La amas?, preguntó al fin. Esteban nunca había pensado esa pregunta en voz alta. ¿Amaba aún a Trinidad o amaba la idea de reparar lo que había roto? No lo sé, respondió con honestidad. Sé que le hice daño. Sé que este niño muy probablemente es mío. Y sé que no puedo seguir adelante como si nada. Remedios asintió despacio. Se levantó. Caminó hasta la ventana que daba al patio, donde un grupo de peones descargaba sacos de maíz. Mi padre siempre dice que la palabra de un hombre vale más que la firma en un papel, dijo, sin volverse. Si te casas conmigo sabiendo esto y lo escondes, esa boda sería una mentira desde el primer día. Se giró entonces, y en sus ojos había lágrimas contenidas. Te amo, Esteban. No voy a fingir que no me duele, pero no quiero un marido que abandona a su propio hijo antes de que nazca. Porque un día, cuando las cosas se pongan difíciles entre nosotros, y siempre se ponen, voy a recordar que ya abandonaste una vez, y nunca voy a poder confiar del todo. Esteban sintió que esas palabras lo desarmaban. Así que te lo diré claro, continuó Remedios, con la voz quebrada pero firme. Vete con ella. Hazte cargo de ese niño. No porque yo lo diga, sino porque tu propia conciencia ya te está gritando lo que es correcto. Nuestra boda, tragó en seco. Nuestra boda aquí termina. Esteban quiso hablar, pero no encontró palabras que no sonaran mezquinas. Se levantó, tomó su sombrero y se inclinó levemente. Perdóname. Que Dios te acompañe, respondió ella. El verdadero huracán, sin embargo, llegó en la figura de don Laureano. Cuando se enteró, su furia se extendió por todo el valle. ¡Descarado!, rugió con la cara roja como chile guajillo. Te di mi palabra, abrí las puertas de mi casa, conté contigo como yerno, y tú juegas a 2 cartas con una sirvienta. Ah, no es un juego, don Laureano, dijo Esteban tratando de mantener la calma. Es mi hijo. Tu hijo era el que ibas a tener con mi hija, escupió el hacendado. A partir de hoy estás muerto para mí, y haré que estés muerto para todos los comerciantes del valle. Nadie te fiará una sola semilla, nadie te venderá herramientas. Quiero ver cómo mantienes tu honor comiendo polvo. Los rumores corrieron. Los preparativos de la boda se detuvieron de un día para otro. El pastel nunca salió del horno. Las flores se marchitaron en la iglesia, en las cantinas, en el mercado, en las bancas de la plaza. Solo se hablaba de una cosa: el granjero que dejó a la hija del patrón a 3 semanas del altar para irse detrás de su exesposa embarazada. Unos lo llamaban loco, otros tonto, pocos se atrevían a decir valiente. Esteban no perdió tiempo con los chismes. Firme, como si un hilo invisible lo jalara, fue hasta la loma, hasta la casita de adobe donde vivía Trinidad. Llamó a la puerta de madera. Ella tardó en abrir. Cuando al fin apareció, tenía el rebozo echado sobre los hombros y el cabello algo despeinado. Las manos húmedas indicaban que había estado lavando algo. ¿Qué quieres, Esteban?, preguntó, sin dureza, pero sin dulzura. Vine a decirte la verdad, respondió él. La boda con Remedios ya no va a suceder. Trinidad lo miró largo rato. En su mirada se mezclaban cansancio, incredulidad y algo más difícil de nombrar. ¿Qué hiciste? Lo que debí haber hecho desde que supe de este niño, dijo llevándose una mano al pecho. Le hablé a Remedios, a su padre.
Les conté todo. Ellos rompieron el compromiso. ¿Por mí?, preguntó ella, casi con amarga ironía. Por este niño, corrigió él, mirando el vientre de Trinidad. Y por mí mismo. No puedo seguir huyendo de lo que hice, ni de lo que soy. Trinidad apoyó una mano en el marco de la puerta. ¿Y qué esperas ahora? Que te abra la casa y el corazón como si nada hubiera pasado. Que olvidemos los años en que me dejaste sola, escuchando cómo la gente decía que yo era la mujer que no pudo darle hijos a Esteban Márquez. No espero nada que no estés dispuesta a dar, respondió él con la voz baja. Solo quiero estar aquí, trabajar, traer comida, ver nacer a este niño. Si después quieres que me vaya, me iré, pero este tiempo no me lo quiero robar a mí mismo ni a él. El silencio se alargó. Solo se oía el viento pasando entre los nopales y el balido lejano de una cabra. «Entra», dijo ella al fin, haciéndose a un lado. «Pero que te quede claro, el perdón se gana, no se exige». Los meses siguientes pusieron a prueba cada palabra. Don Laureano cumplió sus amenazas. Los comerciantes le cerraron las puertas en la cara. Tuvo que vender parte de su ganado para sobrevivir. Trabajó como peón en campos donde antes él daba las órdenes. Sus manos, ya duras, se llenaron de nuevas ampollas. La espalda le dolía cada noche, pero cuando regresaba a la casita de la loma y veía a Trinidad sentada en el umbral, cosiendo una camisa pequeña o preparando frijoles en el fogón, sentía que tal vez, solo tal vez, estaba caminando por el camino correcto. Trinidad no se ablandó de inmediato, no era mujer de olvidar rápido, pero poco a poco comenzó a hablar más. Le contó, por ejemplo, de aquel primer embarazo, el que perdió, de cómo abrazó el vientre vacío y lloró en silencio para no despertarlo, de cómo había temido su reacción. «Pensé que me verías como una mujer rota», confesó una noche, mientras el viento hacía chocar las tejas. «Y preferí que creyeras que no podía tener hijos, antes de que supieras que tuve uno tuyo y lo perdí». Esteban sintió un nudo en la garganta. «Yo ya te veía como rota», admitió con dolor. «No por lo que hiciste, sino por lo que yo decidí creer. Fui cobarde». El niño nació una madrugada fría, cuando el rocío brillaba sobre los magueyes como pequeñas cuentas de vidrio. La partera del pueblo, una anciana de manos firmes, llegó envuelta en su rebozo oscuro. El trabajo fue largo. Trinidad apretó la mano de Esteban hasta casi romperle los dedos. «Respira, mujer, ya casi», murmuraba la partera. Y entonces se oyó el llanto. Fuerte, terco, lleno de vida. Era un varón. Cuando se lo pusieron en los brazos a Esteban, el mundo se encogió hasta caber en ese cuerpecito envuelto en un rebozo. Pequeñas manos, ojos cerrados, la boca buscando el pecho de la madre. «Refugio», dijo Trinidad, con voz agotada pero firme, «como mi abuelo, que siempre daba techo a quien no lo tenía». Esteban besó la frente del niño. Sintió, por primera vez en muchos años, que algo dentro de él se limpiaba. La noticia del nacimiento corrió. No hubo fiesta grande, ni música, ni cohetes. Pero al día siguiente, cuando Esteban salió al patio de tierra con el niño en brazos, vio a Macedonio, su viejo amigo, subir por el camino con una canasta. «Para el chamaco», dijo, levantándola. Dentro había huevos, un poco de queso fresco y tortillas. No es mucho, pero algo es algo. Detrás de él, otros vecinos comenzaron a llegar. Una vecina trajo tamales, otro, leña, otro, una cobija usada pero limpia. «Nadie debería criar a un hijo solo», dijo una mujer mayor. «Ni siquiera un hombre terco como tú». Esteban sintió los ojos humedecerse. No habló. No hacía falta. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Los meses se volvieron años.
Refugio creció correteando gallinas, subiendo a los mezquites, ayudando a su padre en el campo. Había días buenos y días malos, sequías que apretaban el bolsillo, cosechas generosas que aliviaban las deudas. Pero en la casita de la loma nunca faltó una risa, un plato compartido, una mano tendida. Trinidad y Esteban no volvieron a hablar de papeles ni de bodas. No hicieron falta, vivían juntos, peleaban a ratos, se reconciliaban al calor de las tortillas recién hechas. No era un cuento de hadas, era vida real, y eso la hacía más valiosa. Una tarde, 9 años después de aquel primer encuentro bajo el mezquite, padre e hijo bajaban por el mismo camino, con el sol tiñendo de cobre los campos. «Papá», dijo de pronto Refugio pateando una piedra, «¿por qué don Laureano nunca te habla?» Una vez le dije «buenas tardes» y me miró feo. Esteban sonrió de lado. «Porque hay gente que no sabe perder», respondió. Y en su cabeza él cree que yo le quité algo muy valioso. «¿Se lo quitaste?», preguntó el niño, con esa honestidad cortante que solo tienen los niños. Esteban se detuvo justo bajo el mezquite, miró hacia el valle, los campos, el pueblo, la silueta blanca de la iglesia, la casa de la loma donde Trinidad colgaba ropa en un mecate. «Él cree que le quité un yerno», dijo al fin, «pero la verdad es que yo recuperé algo que nunca debí haber dejado ir». «¿Mamá?», preguntó el niño. «Tu mamá, y a ti», añadió, revuelto el cabello de Refugio. «Porque si no hubiera hecho lo que hice, tú no estarías aquí pateando piedras conmigo». El niño lo pensó un momento, luego sonrió. «Entonces hiciste bien, ¿no?» Esteban miró al cielo, donde unas nubes lentas avanzaban sobre los cerros. «No fue fácil», admitió. «Hubo días en que pensé que me había equivocado, pero cada noche, cuando cierro los ojos y escucho tu respiración y la de tu madre, sé que si volviera atrás, escogería lo mismo». En la plaza del pueblo, los viejos cuentan todavía la historia del hombre que dejó una boda rica por un hijo pobre. Algunos sacuden la cabeza y dicen, «yo no habría hecho eso». Otros miran al suelo en silencio, como quien se ve reflejado en un espejo incómodo. Los más sabios solo dicen, «cada quien conoce el peso de su propia almohada», y ese hombre, Esteban Márquez, murió con la conciencia ligera. Porque al final, en el Valle de Santa Rita y en cualquier lugar del mundo, la tierra olvida los pasos de los hombres, pero no sus decisiones. Y la historia de aquel granjero que se detuvo en el camino al ver a su ex esposa embarazada es recordada no por el escándalo, sino por la lección que dejó. Que a veces perderlo todo según el mundo es la única forma de ganarlo todo según el corazón.